Bueno, y a propósito de los tamales, agradecemos que se encuentre con nosotros siempre el investigador gastronómico Edgar Salgado. Nos va a explicar el significado del Día de la Candelaria y por qué los tamales son los protagonistas de esta celebración. Bienvenido, buenos días. No, hombre, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Al contrario, nos encanta tenerte. Y más en un día pues tan delicioso, tan rico, porque siempre cuando escuchamos Candelaria pensamos en tamales, sí, pero realmente sabemos todos, nos acordamos qué estamos celebrando. Y ya veíamos un poco algunas notas. Celebramos 2 días desde el punto de vista dos cosas desde el punto de vista religioso. La primera es la purificación de la Virgen María después de su cuarentena, 40 días de que dio a luz, y celebramos la presentación del Niño Dios en el templo. Por eso vemos manifestaciones de presentaciones de Niños Dios en iglesias. Y esto la purificación es a través del fuego de las candelas que se bendicen, ¿no? Okay. Y el significado del niño pues es la luz eterna para el mundo. Entonces en las liturgias se bendicen las candelas, el fuego de las candelas, y por eso se llama de esa manera. Pero ¿por qué tamales? México es el único país católico en todo el mundo que celebra con tamales, y esto tiene que ver con nuestro pasado cultural. A principios de febrero nuestros antepasados mexicas tenían grandes fiestas a Tlaloc, a distintos dioses, porque es el inicio del ciclo agrícola. Okay. Y nuestros antepasados decidieron que a nuestros dioses y diosas les encantaban los tamales. A lo mejor es la sangre de una doncella. Entonces, lo que pasa con los frailes evangelizadores, esta conversión religiosa a través de la comida que se da principalmente en la Nueva España, pues se identifican, ¿no? A ver, estas grandes fiestas del ciclo agrícola, bendición del maíz, petición de lluvias es con tamales, pues vamos a resignificar su fiesta, okay, vamos a quitarle este significado, pero vamos a dejarle esto tan poderoso que es el vínculo con el alimento, ¿no? Específicamente los tamales que se daban en ofrenda a estos dioses, y a partir de ahí pues se resignificó la fiesta, y es que hoy, después de 500 años, sí, seguimos consumiendo tamales con otro significado en todo el país, de diferentes colores, sabores, formas, envoltorios, como lo son los tamales, ¿no? ¿Cuáles son los originales? ¿Estos? No hay tamales originales porque incluso tenemos aquí los que están envueltos en hoja de totomostle o hoja de maíz, ¿no? Pero en las crónicas de los antiguos mexicanos, nuestros antepasados, los tamales se podían envolver en distinto tipo de hojas, en hoja de milpa, que son unos que son más como bolitas, no más como triangulitos. La hoja de plátano nos llega después. Okay. El plátano no es una especie endémica de México, ese nos llega con la llegada de los españoles y se asimila, se integra muy bien, no solamente en Oaxaca vamos a encontrar tamales envueltos en hoja de plátano, en Veracruz, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán. Por eso los michoacanos veracruzanos dicen, tamal oaxaqueño solo ese. No, pues si aquí también utilizamos la hoja de plátano, pero bueno, o sea, hablar de una cantidad de tamales en específico sería muy aventurado, porque fácil hay entre 500 y 1000 tamales en todo el país, y de lo que se conoce. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los más característicos, los más como íconos dentro de esta enorme? La verdad es que yo no, Marta, me sorprendió mucho lo que dijiste tú, pero dentro de estos 500 ¿están los más populares? Sí, bueno, por región van cambiando, ¿no? Por ejemplo, el de aquí de la Ciudad de México, que tenemos de mole, de rajas, verde, es un tamal un poco más esponjoso, sí, ciertamente, más grande. Sí. Es como comer un panquecito de maíz por lo esponjoso. Aquí tuvimos un choque cultural enorme. Anita y David son de arriba. Sí, o sea, sí. Es que en el norte son delgaditos y con mucha carnita. Con mucha carnita. Sí. O sea, y aquí justo los hacemos más, ¿cómo dice David? Ogones. Más ogones. Entonces, muy pocas veces a ellos dos les gustan los tamales de aquí. Sí, es por gustos y prácticas regionales, y con ganas de decirle a la señora, échele 20 pesos más de relleno, salsita, ¿no? De pollito. Sí, sí, tiene que ver con la cantidad de aire que le metemos a la masa, okay, y a la cantidad de manteca. Si uno la trabaja con más manteca, se va haciendo mucho más esponjoso, pero sí suelen ser más delgaditos, y hay de distintos tipos, ¿no? Hacia el sur del país, en Chiapas, tenemos los de cambray, que además llevan papa, por ejemplo, en la masa, pero también tenemos los de bola, los de chipilín, los de chaya. ¿El zacahuil también entra ahí? El zacahuil es de la Huasteca. Ajá. Principalmente es un tamal grandote, para fiestas de muertos, pero para la Candelaria
candelaria se hacen versiones mucho más pequeñas, y es de la Huasteca, que son 5 estados, ¿no? Que toca a 5 estados de la República. Por ejemplo, hacia Michoacán tenemos las corundas, que son en formas de triángulo, o los uchepos, que son un poco neutros y se bañan en una salsita roja. Y en Veracruz, bueno, en Veracruz tenemos tamales de calabaza, por ejemplo, con frijoles. Hacia la costa del Pacífico, hacia el norte, tenemos los barbones, que son con camarones metidos en la masa. Entonces cuando cocinas el tamal, pues ahí le quedan las barbitas. O tenemos de almeja en las comunidades afrodescendientes de Oaxaca y de Guerrero. En Tabasco hasta le ponían ¿cómo se llama? ¿El de peje? El del peje. El del peje lagarto también, sí. Pues es una gran tradición antigua tener tamales de vegetales, de pescados, de los productos pues que históricamente hemos tenido disponibles, ¿no? Oye, a mí no me gustan, por ejemplo, los de dulce. Y yo te decía, a mí me parece que puede ser hasta hasta grosería, ¿no? Un insulto. Pero me dices que no, o sea, que desde el inicio había hasta de frutas y demás. Sí, o sea, está documentado por Fray Bernardino de Sahagún, que es, digamos, el fraile que observa la alimentación. Nos habla de tamales de, por ejemplo, cerezas de la tierra, que son una especie de zarzamoras que tenemos aquí, o de capulín, que en los pueblos indígenas vamos a ver tamales dulces con frutas, como la calabaza incluso. Entonces, se han ido modificando la manera en cómo preparamos los tamales. Se incorporó la mantequilla, se incorporó harina de trigo, se incorporó harina de arroz también a la preparación regional de tamales, pero desde hace más de 500 años hay tamales de frutas. Oye, la cocción, perdón, la cocción, o sea, están ahorita las tamaleras, ¿no? Pero antes, ¿cómo se hacía? Sí. De manera más antigua, digamos 5000 años atrás, eran a las brasas. Directamente a las brasas, 3, 4, toda la noche de cocción, ¿no? O en los hornos de tierra, ¿no? Como el tipo pif, o donde se hacen las barbacoas. Sí, son cocciones muy antiguas. Y luego, hacia el año 2500 antes de Cristo, cuando se inventa la cerámica en México, se empieza a hacer una especie de cocción al vapor, en donde con ramas abajo se pone agua, se pone un petate, arriba se ponen los tamales, y ahí hay el espacio suficiente para que se haga una cocción al vapor en olla de barro. Y eso son técnicas que vemos todavía en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y que hoy en día también la forma de presentar el tamal y cómo comerlo. Por ejemplo, aquí los chilangos, hasta por rapidez lo metemos en una torta, en un bolillo, ¿no? Y en otras regiones hasta es un guisado, parte de su gastronomía. Sí, no, en la ciudad principalmente lo comemos solo o con pan, que hablando de la cultura del pan, pues todo lo envolvimos también en un bolillo, ¿no? Pero hacia distintas zonas se convierte incluso en el centro, ¿no? Digamos, de un buen plato de mole, ¿no? Hasta nos sirve de utensilio. Por ejemplo, en Tlaxcala tenemos tamales de anís muy delgaditos que sirven como una especie de utensilio, cuchara, para poder acompañar moles de fiesta, ¿no? Oye, a las tamaleras, ¿cuántos tamales le caben? ¿No? Hay de tamaños, ¿no? Digamos que las más pequeñas le caben 50, luego hay de 80, luego ya hasta de 120, pero ya se hace más complejo manejar por peso, ¿no? Y por fuego. Oye, dentro de esta cultura y tradición de los tamales, estas modernidades de que si el tamal de gansito y todo este rollo, ¿se vale experimentar? O sea, tú como, pues, todo un conocedor, ¿se vale estos experimentos o dices, oh, ya fue mucho? Mira, históricamente hemos visto el tamal como un lienzo para la creatividad. O sea, eso sin duda, ¿no? E incluso yo siento que es como el universo más fértil para la creatividad. Muy generoso. Hay de experimentos a experimentos. Pero a mí me gusta decir, como con la rosca cuando platicábamos acá, que es una diversificación, ¿no? Que hemos visto a lo largo de la historia. Va a haber unos que se van a quedar en el gusto de la gente, otros que van a pasar de moda, y así es como se va formando la tradición sobre un platillo, ¿no? Perfecto. Pues ahí está. Por último, sabores obviamente muy distinto a un oaxaqueño, bueno, a un tradicional, ¿no? Sí, la hoja también aporta sabor. Claro. Y también aporta un distinto tipo de textura en la cocción. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado aquí con nosotros y platicarnos acerca de algo que de verdad nos encanta, que son los tamales en sus distintas presentaciones, no importa, es tradición aquí en nuestro país. Gracias, Edgar Salgado, investigador gastronómico, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Que tengas muy bonito día. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más.